Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los linfocitos Natural Killer o NK son los linfocitos citolíticos naturales o linfocitos, como os digo, Natural Killer en inglés. Se originan en médula ósea a partir de un precursor linfoide y normalmente aparecen en sangre como linfocitos grandes que poseen numerosos gránulos citoplasmáticos. Por eso son conocidos como linfocitos granulosos grandes o LGL también, cuya vida media es de 1 o 2 semanas aproximadamente. Participan en la inmunidad innata y son funciones principales las que producen la producción de las citoquinas y la actividad citolítica, que son funciones que no requieren, por tanto, de una exposición previa al patógeno. Se caracterizan sobre todo por la expresión del CD56, CD16, que es el receptor, por cierto, de la inmunoglobulina G, y la falta de la expresión del CD3, que normalmente tiene receptores también, por otra parte, para los antígenos de linfocitos T, que son los TCRs, y para los linfocitos B o BCRs. Se pueden identificar así dos poblaciones de linfocitos NK atendiendo a la expresión de los marcadores CD56 y CD16. El 90% de los linfocitos NK de sangre periférica expresan el CD56 con una baja intensidad y poseen una alta expresión del CD16, por lo que es importante tener en cuenta que, como os he dicho, baja CD56, alta la CD16 a nivel periférico, pero presentan una alta actividad citolítica natural, que es su característica, y producen una poca cantidad de citoquinas. Eso sería lo normal. El 10%, sin embargo, restante de estos linfocitos NK tiene una alta expresión del CD56 y una baja expresión del CD16, y esto lo que produce es que poseen una baja actividad citolítica, pero producen una gran variedad de citoquinas. Y por supuesto, que haya menos citoquinas o menos, digamos, linfocitos NK que produzcan citoquinas frente a los que producen, por ejemplo, actividad citolítica, ya nos dice también cuáles son algunas de sus funciones principales, que las vamos a ver ahora mismo. Principales funciones de los linfocitos NK. Producción de citoquinas, por supuesto, es una de ellas. Las principales citoquinas que se producen en los linfocitos Natural Killer son la interleuquina 13, el factor de necrosis tumoral de tipo alfa y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, además del interferón gamma, que incrementa así la capacidad de los macrófagos de matar a las bacterias fagocitadas. La actividad citolítica, por su parte, es el mecanismo que utilizan los linfocitos NK y es muy similar al de los linfocitos T citotóxicos, así que los linfocitos NK normalmente poseen numerosos gránulos citoplasmáticos que contienen proteínas que median la muerte de las células diana. Así, la activación de los linfocitos NK conduce también a la secreción del contenido de los gránulos
activados al medio extracelular y al ser activadas las células NK liberan perforina, una proteína normalmente desestabilizante capaz de insertarse en la membrana de la célula diana donde polimerizan formando poros con una estructura similar a la producción por el complejo, normalmente de ataque a la membrana o el MAC, del cual ya hemos hablado, del complemento. Otro componente liberado al medio extracelular son las granzimas, que es una familia de serina-proteasas de tipo capaces de activar a las caspasas y que inducen por tanto la apoptosis, la muerte celular programada de la cual ya hemos hablado en vídeos previos. Los poros creados en principio por la perforina facilitan también la entrada de las granzimas en esa célula diana y los gránulos también contienen el protoglucano sulfatado, la serglicina, que sirve también para ensamblar un complejo que contiene a su vez granzimas y perforina. La activación de los linfocitos NK también es importante. ¿Por qué? Porque se puede hacer por citotoxicidad dependiente del anticuerpo, que esto se produce porque los linfocitos NK o natural killer, como digo, son capaces de lisar células que presentan anticuerpos IgG o inmunoglobulinas G, unidos a su superficie, que son reconocidos a través de su receptor de IgG de baja afinidad, que es el CD16, o recuerdo que también se puede decir Fc gamma R3. Este proceso por el que los linfocitos NK destruyen células a las que se han unido anticuerpos específicos se denomina la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo ADCC. Asimismo, también los linfocitos NK son los principales mediadores de ese proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que es un mecanismo que no implica la fagocitosis de la célula diana, sino su destrucción mediante la liberación de mediadores citotóxicos, perforinas y granzimas, por tanto. El modelo de doble receptor es aquel que se produce en las células normalmente de natural killer cuando también tienen que lisar células que no estén recubiertas de anticuerpos, por proceso de citotoxicidad independiente de anticuerpo básicamente, y en este caso reconocen las células diana mediante un complejo sistema de receptores activadores e inhibidores. En general, los receptores activadores reconocen a los ligandos situados en las células infectadas o dañadas y los receptores inhibidores reconocen células sanas normales. La mayoría de los linfocitos NK expresan receptores inhibidores que reconocen a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, asimismo por las proteínas de la superficie celular presentes en todas las células nucleadas del organismo. Mediante este sistema de señal inhibidora normalmente que domina sobre la activadora, es decir, que los linfocitos NK solo lisarán a las células dianas si reciben una señal de activación en ausencia de una señal inhibitoria, así solo serán lisadas las células que posean los ligandos para esos receptores activadores, pero que no tengan ligandos para receptores inhibidores, como aquellas células en las que exista en ausencia, por tanto, del complejo normalmente principal de histocompatibilidad de tipo 1 o el reconocimiento en el propio ausente, básicamente. De manera que la pérdida de este complejo de histocompatibilidad de tipo 1, que es muy importante, hace que las células sean susceptibles a la lisis por estos linfocitos de tipo natural killer, como ocurre con ciertos virus y células tumorales. Uno de los mecanismos principales de la inmunidad innata frente a los virus, de hecho, es este, y es la eliminación también de células infectadas por linfocitos NK. Muchos virus interfieren también en los mecanismos celulares y pierden así la expresión de las moléculas de tipo del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 de forma análoga, porque algunos tipos de tumores también acumulan mutaciones que les producen una disminución de esa expresión de este tipo de característica, ¿no? De ese complejo principal de histocompatibilidad, como digo, de tipo 1. También es muy interesante que la capacidad antitumoral de los linfocitos natural killer aumenta con la acción de las determinadas citoquinas, como es el caso del interferón gamma, de la interleuquina 2 o de la interleuquina 15. Los linfocitos normalmente de natural killers están activados por interleuquinas 2, que ya lo veremos un poco más adelante, pero están conocidos como los linfocitos citolíticos activados por citoquinas o linfocitos LAC, que se llaman así por Lymphokine Activated Killer, y son células citolíticas, por tanto, de tumores que se utilizan con inmunoterapia antitumoral. Por tanto, ya tenemos que hablar en última instancia de los receptores de los linfocitos NK, que serían aquellos que tienen una estructura que son los receptores de los linfocitos NK, los más importantes, porque se pueden dividir en dos grandes grupos, aquellos que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas y los que pertenecen a la familia de las lectinas del tipo C. Un ejemplo de los receptores que pertenecen a esa superfamilia de las inmunoglobulinas son los receptores KIR, llamados Killer Cell Immunoglobulin Like Receptors, de manera que son
normalmente aquellos que pueden ser tanto activadores como inhibidores. También existen varios receptores de la familia de las lectinas de tipo C que también pueden ser activadores e inhibidores. Un ejemplo de un receptor activador de la familia de las lectinas de tipo C es el NKG2D, que reconoce a las proteínas MIK y MICB, que se expresan en diversos tipos celulares bajo situaciones de estrés celular. Sin embargo, el heterodímero, por ejemplo CD94-NKG2A, es un receptor inhibidor que reconoce a su vez a la molécula del complejo de histocompatibilidad principal de tipo 1 no clásico, llamado así el HLA-E, que ya lo veremos también más adelante, o en más detalle, mejor dicho. Una tercera familia de receptores inhibidores que recibe el nombre de los receptores de tipo inmunoglobulina del leucocito, o LIR, precisamente por Leukocyte Immunoglobulin-like Receptors, son también miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se unen a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, aunque con menor frecuencia que los KIR. ¿Vale? Estos receptores contienen además estructuras en colas citoplasmáticas que se unen a las vías transmisoras de señales y pueden promover e inhibir también la activación de los linfocitos NK, y los receptores activadores poseen estructuras tirosínicas de activación del receptor inmunitario, llamado también en conjunto ITAM, mientras que los receptores inhibidores tienen estructuras tirosínicas de inhibición del receptor inmunitario, llamadas ITIM, que se unen así a las moléculas que bloquean las vías transmisoras de señales, y estas estructuras también se encuentran en las colas citoplasmáticas de los receptores para el antígeno de linfocitos tanto T como linfocitos B. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya, y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.